Hola amigos, muy buenas tardes. Soy el doctor Luis Fernando García Brán. Soy médico forense y soy estudiante de doctorado de ciencias forenses. Actualmente participo como miembro activo de una asociación llamada Estudiantes por una Política Sensata de Drogas. En mi capítulo de Aguascalientes también participo en la Asociación de Latinoamérica del mismo nombre, Estudiantes por una Política Sensata de Drogas Latinoamérica. Y el día de hoy estamos presentando una historia, un compendio muy interesante en relación a la despenalización de drogas en Portugal con el motivo de la Semana de Apoyo No Castigue 2019. Es importante que hablemos de el consenso que tiene actualmente Portugal, ya que desde el año 2001 aproximadamente se modificaron las políticas de drogas descriminalizando la posesión de estupefacientes para uso personal. Este cambio en la ley en abril de 2001, en los casos de compra y posesión de droga para consumo personal durante 10 días de delito a violación administrativa, ha sido una situación muy portuguesa que viene a ser, en este caso, un ejemplo internacional, no tanto por el cambio legal, similar a los países como España, incluso el de Uruguay, algo más recatado, sino porque algo acompañado de programas y servicios públicos de ayuda a los drogodependientes, lo que sí es distinto en otros países. En este caso, la conclusión es que los alarmistas fallaron, el consumo no se disparó ni las mafias camparon por las calles. La proporción de los adictos de las drogas es similar a la de entonces y el consumo aumenta o disminuye, más por influencia de la crisis económica que por leyes o mafias, pero se ha mejorado mucho en la política de prevención y tratamiento. Así que en cuanto a esta situación, el día de hoy voy a hacer la lectura de un libro muy interesante que es un compendio sobre política de drogas en Portugal, los beneficios de la descriminalización del consumo de drogas en Portugal, que quisiera escuchar, sobre el autor Artur Domolowski, el cual es autor de numerosos libros sobre Latinoamérica, así como de movimientos sobre la globalización, y también ha realizado entrevistas con prominentes intelectuales disidentes en Estados Unidos y recientemente terminó de escribir una biografía muy discutida sobre Rizna Kapuscinski, por el cual recibió el premio de periodista del año de Grand Press en 2010. Él trabajó 20 años para el principal diario en Polonia, antes de asumir su puesto actual como reportero internacional y columnista para la revista semanal Política. En el 2005 fue Knight Fellow en la Universidad de Stanford y en el 2009 recibió una beca del Instituto Remarque de la Universidad de Nueva York. Así que vamos a dar inicio a la lectura de esta interesante publicación, ya que en el marco de la Semana de Apoyo No Castigue haremos una visita a la ciudad de Porto en Portugal, la cual pues muchos la conocemos por el equipo de fútbol, donde figuran muchos de nuestros deportistas mexicanos. No nada más por esto es importante que hablemos de la ciudad de Porto, sino que además tenemos la tarea de hacer una visión sobre la conferencia anual de reducción de riesgos y daños que se va a llevar a cabo en 2009 en la ciudad de Porto, Portugal. Por tanto, después de escuchar una pequeña canción de Rui Veloso que se llama Cidade de Porto o Porto Sentido, vamos a dar lectura un poquito, digamos, estructurada de lo que es este compendio, pero bueno, sin más vamos a darle inicio a esta pequeña canción y posteriormente comenzaremos con la lectura.
Portugal lanzó un experimento que pocos países se habían atrevido a considerar: la descriminalización de la posesión y consumo de drogas, incluyendo aquellas sustancias consideradas duras en algunos países como la cocaína y la heroína. Estos cambios en la legislación y las políticas nacionales referidas a drogas en Portugal marcaron un punto de quiebre para el país y constituyeron un hito en las políticas internacionales sobre drogas. En lugar de tratar de disminuir el consumo, castigando a los consumidores de drogas, las nuevas medidas consideran que las drogas son sustancias ilegales, pero ya no tratan su consumo como un delito. Los cambios son también particularmente significativos en Portugal, un país conservador marcado por antecedentes de gobiernos fascistas y por una Iglesia católica que mantiene una poderosa influencia sobre la política y la vida social. Las reformas en Portugal no se han limitado a tratar la posesión de drogas como una infracción administrativa. Estas también incluían un amplio rango de medidas como la prevención y educación social, para persuadir a quienes usan drogas controladas que dejen de consumirlas, la reducción de daños, el tratamiento para consumidores dependientes y el apoyo para reintegrar a los consumidores de la sociedad. Contrariamente a las preocupaciones iniciales en relación a la nueva estrategia de Portugal, estudios han demostrado que el número de consumidores de drogas no ha aumentado significativamente y que éste incluso se ha reducido en ciertas categorías. Adicionalmente, ha disminuido de manera general el número de personas con enfermedades relacionadas a las drogas como el VIH y la hepatitis B y C. Según expertos portugueses e internacionales, estas tendencias positivas están afianzadas en políticas de drogas que ofrecen tratamiento a consumidores dependientes de drogas. En lugar de tratarlos como delincuentes, los niveles de consumo de drogas en Portugal figuran actualmente entre los más bajos en la Unión Europea. Aunque las nuevas políticas están a menudo sujetas a debates y disputas internas, mayormente en relación a costos económicos, las políticas de descriminalización y la filosofía que subyace a estas no han generado verdadera controversia. Estas se basan en un consenso entre los políticos y la sociedad portuguesa en su conjunto. Los efectos del experimento en Portugal con las políticas sobre drogas han sido corroborados por la investigación, y la reacción de los portugueses ante ellas ha sido verificada por estudios confiables. Esta experiencia puede y debe ser una lección para el mundo atrapado en una fallida guerra contra las drogas. El carácter innovador del enfoque portugués demuestra que no son los generales, oficiales de policía o jueces penales, sino más bien los doctores, trabajadores sociales e investigadores quienes necesitan abordar los temas referidos a drogas. El propósito de este estudio es mostrar las circunstancias que llevaron a las actuales políticas sobre drogas en Portugal, los mecanismos empleados para efectuar este cambio y, lo que es más importante, discutir los valores e ideas que subyacen a las políticas de drogas en Portugal, cómo funcionan y cuál ha sido su impacto sobre el consumo de drogas y sobre los daños ocasionados por estas sustancias en el país. El estudio presenta los resultados de estas políticas medidas por investigaciones sobre consumos de drogas y evaluaciones de científicos independientes y funcionarios de entidades gubernamentales que se ocupan de temas relacionados a las drogas. El estudio y sus conclusiones se basan en gran medida en entrevistas con personas que trabajan en diferentes aspectos de las políticas sobre drogas en Portugal. Estos grupos y personas incluyen a los creadores de las políticas y los gestores de decisiones que debatieron y propugnaron las reformas, personas involucradas en el trabajo cotidiano de prevención y educación, reducción de daño e intervenciones de tratamientos que ayudan a los consumidores dependientes a reinsertarse en la sociedad, y a aquellos encargados de aplicar las leyes contra los narcotraficantes de gran envergadura. De las 20 entrevistas realizadas para este estudio, 15 fueron hechas a especialistas portugueses en drogas y 5 a personas que consumen drogas. Las entrevistas fueron completamente por el análisis de estudios previos de políticas sobre drogas en Portugal, análisis del consumo de sustancias psicoactivas y documentos de la policía y del Instituto sobre Drogas y Toxicomanías en Portugal. Portugal antes del 2001. Después de la Segunda Guerra Mundial, junto con España gobernada por el general Franco, era el único país europeo donde el poder autoritario permanecía en manos de grupos políticos de orientación fascista, originados en la década de 1920. Portugal albergaba una sociedad firmemente católica, tradicional y conservadora, gobernada autoritariamente por el dictador António Salazar. Bajo el régimen de Salazar, la Iglesia católica cobró importancia significativa. Bajo el gobierno de Salazar, Portugal era también un país autárquico,
cerrado a nuevas ideas y cambios de la sociedad occidental, así como a nuevas tendencias culturales y costumbres. Los movimientos contraculturales de la década de 1960, que celebraban el consumo de drogas como un componente de la moda y la cultura, mayormente pasaron por alto a Portugal. El consumo de drogas, principalmente LSD, fue aceptado al interior de comunidades relativamente pequeñas de artistas y bohemios en Portugal, pero fue esporádico y tuvo escaso impacto cultural y social. No fue sino antes de la década de 1970 que las drogas se convirtieron en un problema notorio en Portugal. Un número de factores contribuyeron potencialmente a un incremento del consumo de drogas en Portugal. El fin de la guerra colonial en África, con el consiguiente retorno de personas de las colonias, incluyendo soldados del Imperio portugués, y la caída de la dictadura de Salazar en 1974. Ambos fenómenos resultaron en una rápida apertura de un país antes cerrado al mundo exterior. Una observación recurrente de los entrevistados de este estudio fue que el consumo de drogas, o para ser más específico, de cannabis, empezó a ser más visible en Portugal cuando sus ciudadanos retornaron de las colonias donde la marihuana era cultivada y consumida abiertamente. Otros sostienen que con la apertura de Portugal a partir de 1974, el consumo de drogas fue simplemente parte de un paquete mayor de temas porque el país comenzó a compartir con otras sociedades occidentales, en la medida que Portugal, en busca de una mayor cooperación multilateral con otros países, quedó expuesto a nuevas ideas, tendencias y modas. Tras medio siglo de aislamiento, los portugueses estaban mal preparados para hacer frente a la ola de cambios que acompañaran a la mayor apertura producida a finales de la década de 1970. No poseían conocimientos básicos sobre drogas, especialmente de los distintos entre drogas duras y blandas, los diferentes problemas que acarrearían, qué riesgos en la salud presentaban para las personas o el tipo de problemas sociales que causaban. A inicio de la década de 1980, las drogas más comúnmente consumidas en Portugal eran hachís y marihuana, pero la heroína ya había hecho su aparición a fines de la década de 1970. La heroína que llegaba de contrabando desde Pakistán y la India a través de la excolonia de Mozambique, traída por portugueses de origen pakistaní, era vendida en las calles de Portugal a finales de la década de 1970 y comienzo del siguiente decenio. Luego, cuando se desmantelaron dos grandes bandas que traían heroína de contrabando a través de Mozambique, la sustancia empezó a fluir desde Holanda, dado que la red de contrabando de heroína en Portugal se componía de muchos pequeños grupos y contrabandistas individuales. Las autoridades consideraban imposible detenerla. En ese momento el consumo de heroína también estaba cambiando, en tanto los consumidores empezaban a fumar e inyectarse la droga. A finales de la década de 1980 y especialmente a inicios de la década de 1990, el consumo de drogas en Portugal se convirtió en preocupación social. Para muchos, la sociedad portuguesa atravesaba por un grave problema de drogas y ostentaba un alto nivel de consumo. En ese momento, tal creencia no se basaba en investigación alguna sobre consumo de drogas, sino simplemente en impresiones generales y evidencia anecdótica. Un factor que probablemente contribuía a cimentar esas impresiones era que el consumo de drogas en algunos países y en algunos distritos de Lisboa y otras ciudades grandes se había vuelto más abierto y visible. Una encuesta de Eurobarómetro realizada en 1997 mostraba que los portugueses percibían los temas relacionados a las drogas como el principal problema social del país. 4 años más tarde, en el 2001, cuando se implementó la nueva ley que descriminalizaba la posesión y el consumo de drogas, estas sustancias ocupaban el tercer puesto en la lista de temas que generaban preocupación social entre los portugueses. Ello no obstante, el primer estudio exhaustivo sobre consumo de drogas en Portugal, realizado en 2001, mostraba que, contrariamente a la creencia popular, el nivel de consumo de drogas en el país figuraba entre los más bajos de Europa en ese momento. Escasamente un 8% de los portugueses encuestados admitían haber consumido droga en algún momento de sus vidas. ¿Por qué existía tal discrepancia entre los resultados del estudio? ¿Que no eran particularmente alarmistas? ¿Y la percepción del público sobre las drogas como un problema social significativo? Aunque Portugal tenía uno de los niveles más bajos en Europa para consumo de drogas ilícitas entre la población en general, los expertos concuerdan que entre las décadas de 1980 y 1990, Portugal era uno de los países con mayor prevalencia de consumo problemático de drogas, particularmente de heroína. La encuesta de 2001 identificó que el 0.7% de la población había consumido heroína al menos una vez en su vida, representando la segunda tasa más alta en Europa después de Inglaterra y Gales, 1%. Un documento reciente del Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías
muestra que el consumo de drogas entre la población general permanece por debajo del promedio europeo. Pero el consumo problemático de drogas y los daños relacionados a las drogas estaban más cerca y a veces por encima del promedio europeo. Al mismo tiempo debe señalarse que el número de casos de consumo problemático de drogas parecía haberse reducido en años recientes. Por ejemplo, la prevalencia de consumo de heroína entre jóvenes de 16 a 18 años bajó de 2.5% en 1999 a 1.8% en 2005. El profesor Casimiro Balsa considera que la preocupación social también era causada por la visibilidad del consumo de drogas en espacios públicos, en calles, parques y bares. En un país donde se había prevalecido por tanto tiempo la moral tradicional, estos comportamientos atípicos eran considerados incompatibles con la moral pública. Esta inquietud justificaba la percepción del público sobre la seriedad del problema de drogas en Portugal. La preocupación parecía surgir de manera natural y generalizada entre las personas, antes de que fuera promovida desde el púlpito. De hecho, la Iglesia no se pronunciaba propiamente respecto a las políticas sobre drogas, así como tampoco se había manifestado públicamente sobre otros temas de políticas, excepto sobre el aborto, desde que la Revolución Democrática trajo consigo la separación entre Iglesia y Estado. La respuesta inicial del gobierno al problema de las drogas y las inquietudes sociales relacionadas a estas, hacia fines de la década de 1980, fue la creación del Centro de Tratamiento Taipaz, en Lisboa. El esfuerzo del gobierno se vio también emparejado por la creación de una serie de clínicas privadas para tratamiento de problemas de drogas. De hecho, aunque el papel de la Iglesia había descrito por uno de los entrevistados como extremadamente discreto respecto a temas de política sobre drogas, esta sí se cumplió una función muy importante en relación a los aspectos sociales del tratamiento y a las etapas de reinserción de los consumidores de drogas. Por ejemplo, líderes de la Iglesia encabezaron el proyecto Vida, o Proyecto Vida, instituido en 1987 y considerado por uno de los entrevistados como el germen de Instituto de Drogas y Toxicomanías, IDT, el cual continúa operando una serie de comunidades terapéuticas hasta la fecha. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, el consumo de drogas continuaba aumentando. Particularmente alarmante resultaba la información sobre el número de consumidores de heroína, 60%, entre las personas infectadas por VIH. Al mismo tiempo, el temor a la policía y a ser tratados como criminales disuadía de buscar tratamiento a muchos consumidores de drogas. Mientras tanto, continuaba siendo ilegal el establecimiento de programas para intercambios de jeringas y agujas, recomendando por el equipo de IDT. El sistema ilegal consideraba el consumo de drogas una categoría similar al tráfico de estas sustancias. De este modo, la legislación basada en esta perspectiva, los programas de intercambio de jeringas y agujas eran considerados cómplices de los consumidores en la comisión de un delito. El incremento del número de consumidores de drogas y de pacientes y una mayor inquietud social al respecto contribuyeron a convertir el tema de las drogas en una preocupante política de 1998. Con la realización de debates y discusiones prominentes sobre el tema en el Parlamento, el gobierno, los medios de comunicación y las calles, pese a los antecedentes tradicionalistas, conservadores y autoritarios de Portugal, el gobierno respondió a la creciente preocupación y los debates, desarrollando una respuesta insólita y poco convencional. A continuación vamos a escuchar una canción de Worax que se llama Porto. Vamos a dar inicio a la canción, es solamente para que puedan disfrutar un poquito de
jurisprudencias, cuando surge un tema social de particular interés relacionado al derecho penal, muchos gobiernos reaccionan con una política de emergencia o de tolerancia cero. Ello no significa introducir un estado de emergencia, sino con más frecuencia supone el desarrollo de actividades de sensibilización del público, como campañas sobre el exceso de velocidad y el endurecimiento de leyes y sanciones enfocadas en el tema en cuestión. Las acciones emprendidas por el gobierno de Portugal en 1998 fueron justamente lo opuesto a cualquier respuesta de políticas típicas y esperadas de emergencia. En lugar de ello, el gobierno nombró un comité de especialistas, médicos, psicólogos, abogados y activistas sociales, así como sociólogos, y pidió a estos analizar el tema de las drogas en Portugal para formular recomendaciones que pudieran convertirse en una estrategia nacional. Tras 8 meses en funciones del gobierno, y el comité presentó los resultados de su trabajo y recomendó la descriminalización de la posesión y el consumo de drogas, tanto duras como suaves, como el mecanismo más efectivo para limitar el consumo de estas sustancias y reducir el número de personas dependientes a las mismas. El comité recomendó que justo con los cambios en la legislación, el gobierno debía concentrarse en la prevención y educación, la reducción de daño, la ampliación y mejoras de programas de tratamiento para consumidores dependientes de drogas, así como otras actividades que ayudasen a los grupos en riesgo y a las personas que estaban consumiendo drogas a mantener establecer la conexión con sus familias, empleos y con la sociedad. Las recomendaciones detalladas para llevar a cabo reformas prácticas fueron consideradas de importancia secundaria frente a la formulación de una nueva filosofía, que las apuntalase, y en este nuevo enfoque resultó clave para el cambio de políticas de drogas en Portugal. La idea central de la nueva filosofía era que si el consumo de drogas no era bueno, las drogas no constituían un mal absoluto que requiere de altos niveles de encarcelamiento para quienes las consumen, como se aprecia en las políticas que propugnan la guerra contra las drogas en el resto del mundo. En efecto, un entrevistado, Nuno Portugal, miembro de la Comisión de la Disuasión, o miembro de la Comisión para la Disuasión, señalaba que quienes desarrollaron una política asumían que tratar de crear una sociedad libre de drogas era una ilusión que jamás se materializaría, lo mismo que crear una sociedad donde los conductores no excedieran el límite de velocidad. Detrás de la nueva filosofía estaba el reconocimiento de que las personas consumen drogas por una serie de razones: problemas personales, factores sociales y por recreación y placer. El comité concluía que las sanciones represivas carecían de explicación racional y eran desproporcionadas en relación a un acto que no podía ser saludable para el consumidor, pero que por lo general no era diferente ni perjudicial u hostil hacia otras personas. Los expertos que desarrollaron las reformas sobre drogas en Portugal sentían que tratar el consumo de esas sustancias a través del sistema penal impediría a los consumidores dependientes buscar voluntariamente ayuda. La criminalización volvía a muchas personas renuentes a buscar ayuda médica por temor a castigo, o como mínimo para evitar tener antecedentes penales, que tendría un impacto negativo sobre su capacidad de conseguir empleo y participar en la sociedad. Basándose en estos principios, el comité hizo de la descriminalización del consumo y posesión de drogas una de sus principales recomendaciones al gobierno. Con la descriminalización, el Estado mantendría la regla de la prohibición, pero retiraría las sanciones por el consumo de drogas del marco de la ley penal. La descriminalización no es en sí una acción ni una política. El director general del IEDT, João Goulart, uno de los integrantes clave para el desarrollo del nuevo enfoque y política sobre consumo de drogas en Portugal, señala que esta medida no tiene los poderes mágicos que algunos le achacan. La descriminalización solo crea un marco legal para implementar políticas para reducir los daños causados por el consumo de drogas y para reintegrar socialmente a quienes son dependientes de estas sustancias. Para los consumidores de drogas, la descriminalización elimina la razón por la cual quienes padecen una dependencia sienten temor de buscar tratamiento. También permite a quienes prestan servicios a consumidores dependientes que sigan brindando apoyo sin ser tratados como cómplices de delincuentes. Este enfoque se basa en consideraciones humanitarias, por ejemplo, una persona enferma necesita ayuda, así como en razones pragmáticas, por ejemplo, las medidas represivas han sido ineficaces para impedir el consumo. El nuevo enfoque de Portugal dio lugar a la creación de las comisiones para la disuasión. Estas reemplazaron a los tribunales penales como el espacio que el Estado asignaba para responder al consumo de drogas.
Las comisiones procuran informar a las personas y disuadirlas de consumir drogas. Las comisiones también tienen el poder de imponer sanciones civiles por el incumplimiento de sus disposiciones y de referir a tratamiento a personas que consientan a ello. Cuando el gobierno desarrolló las comisiones para la disuasión en 2002, dio un importante paso simbólico que reflejaba un nuevo enfoque hacia las políticas sobre drogas, colocándolas bajo la supervisión del Ministerio de Salud en vez de bajo el Ministerio de Justicia como ocurre en otros países. Las acciones para reducir la demanda de drogas, así como para lidiar con la dependencia a estas sustancias, pasarían a formar parte de las políticas de salud y no de las de justicia penal. Con ello, la respuesta social hacia los consumidores de drogas se transformó, de verlos como criminales a tratarlos como pacientes. El desarrollo del nuevo enfoque hacia las drogas contaba con algunos precedentes en ciertas prácticas anteriores. Aunque la legislación de Portugal anterior al 2001 estipulaba pena de cárcel de hasta 3 años para consumidores de drogas, rara vez se había ejecutado. Cuando la policía detenía a una persona que consumía drogas, usualmente trataba de obtener información sobre los traficantes de las sustancias, a veces con éxito, otras no, antes de dejarlos en libertad. Si el consumidor era reincidente, el caso a menudo era referido a un tribunal que lo sentenciaba al pago de una multa, a cumplir servicio comunitario o a elegir entre una pena de prisión o tratamiento. Sin embargo, al tratarse de un delito siempre quedaba registrado en el historial de la persona intervenida. La nueva estrategia de la descriminalización de la posesión y consumo de drogas requería que el gobierno promulgase una ley adecuada, para lo cual fue aprobada en el 2000. La aceptación por parte del gobierno de casi todas las recomendaciones del comité constituyó una significativa novedad en la práctica legislativa normal en Portugal. Los políticos suelen aceptar algunas recomendaciones y rechazar otras, basando sus decisiones en aquello que les reportará beneficios en las siguientes elecciones, sin pensar en los efectos a largo plazo de una propuesta. Cuando entró en vigencia la nueva estrategia y legislación que descriminalizaba la posesión y consumo de drogas, sus defensores dijeron que se basaba en el concepto fundamental de luchar contra la enfermedad, no contra los pacientes. Se trataba de una estrategia integral que incluía el análisis de razones por optar por una política de descriminalización, las actividades preventivas y educativas que serían necesarias, las ideas que subyacen a las políticas para la reducción de daño, pasos a seguir para mejorar y ampliar programas de tratamiento, financiados por el Estado, y programas para reintegrar socialmente a los consumidores dependientes de drogas. Tanto la aprobación de una nueva ley como la implementación de la estrategia fueron acompañadas por una serie de campañas de información y educación dirigidas a grupos de consumidores potenciales de drogas. De acuerdo a un entrevistado, a diferencia de las campañas que se dirigen a un público amplio con un efecto relativamente escaso, los anuncios para la televisión en Portugal tuvieron éxito al concentrarse en grupos específicos como estudiantes de escuelas y universidades, inmigrantes o desempleados. Y cada campaña utilizaba un conjunto ligeramente diferente de mensajes y argumentos. Aun cuando la ley sobre drogas y sus reformas contaban con amplio respaldo del gobierno, se produjeron significativas críticas al respecto, especialmente por parte de sectores políticos de derecha, segmentos tradicionales de la sociedad y ciertas medidas de comunicación. Se dijo que la descriminalización podría ser un repentino incremento en el consumo de estas sustancias y que Portugal se convertiría en un paraíso de las drogas, el destino principal para el turismo de drogas, atrayendo una multitud de extranjeros que consumirían drogas sin riesgo de problemas legales. Sin embargo, aunque hubo un debate público previamente a la promulgación de esta ley, esta jamás estuvo en duda, pues el gobierno gozaba de mayoría absoluta en el Parlamento. Si bien el gobierno trató de delegar la responsabilidad de las nuevas políticas en la Comisión Independiente de Expertos, también se dio a conocer, o se dio como fin al proceso, con una acción legislativa decisiva, transformando las políticas en ley menos de 3 años después de su concepción. El hecho de que existiera oposición a la nueva ley y sus reformas sirve para subrayar una cuestión constante y fundamental sobre el proceso en Portugal. ¿Por qué el gobierno respaldó las nuevas políticas de manera tan decisiva? Algunas de las personas entrevistadas para este informe señalan que existía entre el gobierno una convicción y voluntad política fundamentales para lograr que prevaleciera lo que consideraban como el camino correcto. Otro entrevistado del IDT señalaba que después de vivir tantos años bajo una dictadura, el público portugués era sensible a las necesidades de las personas afligidas y de los miembros más vulnerables de la sociedad. Teniendo ello en cuenta, el gobierno se podía sentir seguro de que el electorado
vería a los consumidores dependientes de drogas como personas enfermas antes que como criminales, y que por lo tanto reaccionarían favorablemente a las políticas públicas. Muy bien, a continuación vamos a escuchar otra canción. Es el himno del equipo de fútbol Porto. Quiero que lo escuchen, porque se me hizo muy interesante. A continuación, Hino do Porto. Despenalización, descriminalización y legalización. La ley portuguesa del 2000 estipula la cantidad precisa de cada sustancia que uno puede llevar consigo sin ser considerado como traficante de drogas. Por lo general se considera que esta cantidad es suficiente para el consumo de una persona durante un periodo de 10 días. La ley estipula en detalle la cantidad permitida en gramos o pastillas de cada droga: 25 gramos de cannabis, 5 gramos de hachís, 2 gramos de cocaína, 1 gramo de heroína, 10 pastillas de LSD o éxtasis. Inicialmente hubo una discrepancia entre los límites fijados por el estatuto y aquellos considerados por los tribunales. Sin embargo, por lo general los tribunales se mostraron agradecidos por verse liberados en parte de su carga de trabajo. Bajo la práctica que prevalece actualmente, todas las partes consideran que las cantidades límite deben ser referenciales y no vinculantes. Por ejemplo, debe enfatizarse que la tabla indica qué cantidades son consideradas para consumo personal, pero es tarea de la policía determinar qué intención tiene la persona en poder de la sustancia. Si una persona trae consigo una cantidad que puede ser considerada para consumo personal, pero se le sorprende vendiéndola, el acto que sigue es considerado un delito. Bajo la nueva estrategia, la compra, posesión y consumo de drogas ilícitas han sido degradados, pasando de ser considerados delitos a ser infracciones administrativas. La descriminalización es diferente de la despenalización, en tanto la compra, posesión y consumo de drogas ilícitas siguen siendo delitos y conllevan sanciones penales. Sin embargo, usualmente estas sanciones no llegan a conformar una figura que resulta en el encarcelamiento del individuo implicado. Al preguntar a los entrevistados por las razones para introducir la descriminalización y no la legalización, concepto discutido abiertamente en la actualidad por otras autoridades políticas e intelectuales, particularmente en América Latina, estos presentaron una serie de diferentes razones. Algunos se enfocaron en compromisos y tratados internacionales firmados por Portugal, los cuales obligan a los estados firmantes a aplicar la prohibición de las drogas. La legalización sería contraria a ese enfoque, mientras que la descriminalización no hace tal cosa. Otros señalaron que la nueva filosofía mantenía una firme convicción de que el consumo de drogas sigue siendo perjudicial e indeseable, y ello no debe ser percibido simplemente como una decisión personal de un individuo, ya que implica consecuencias sociales. Se dijo que las políticas portuguesas no consistían en dar luz verde al consumo de drogas, sino más bien en la reducción de daños, poner fin a un castigo absurdo y lograr un mejor control del problema de las drogas. Una nueva filosofía en acción. El reconocimiento de la necesidad de respetar la dignidad humana, comprender las opciones de vida y las circunstancias sociales de otras personas, así como la afirmación de derecho constitucional a la salud, subyacen al cambio de enfoque hacia el consumo de drogas. Desde la perspectiva de los políticos portugueses, la dependencia hacia las drogas era una enfermedad que la sociedad debía esforzarse en prevenir.
y los consumidores dependientes de drogas eran pacientes que necesitaban ayuda, no criminales peligrosos que debían ser encarcelados y alejados de la sociedad. Se formularon políticas que se pensaba lograrían resultados positivos siempre y cuando todos sus componentes funcionasen bien, y donde no se produjeran brechas. El proceso debía ser integral e incluso todos los aspectos relacionados directa e indirectamente al consumo de drogas. Estos aspectos principales se dividían en prevención, comisiones de disuasión, reducción de riesgos y daños, tratamiento y reinserción a la vida en salud y a la sociedad. Prevención. Uno de los conceptos clave que subyace a las políticas sobre drogas en Portugal es la prevención. Ella está a cargo del IDT, en cooperación con otras agencias gubernamentales como el Ministerio de Educación y la Policía, así como de ONGs financiadas por el Estado. En 2005, IDT emprendió un diagnóstico a nivel nacional que se identificó en las áreas y grupos de personas que se encontraban en mayor riesgo de desarrollar problemas de drogas y adicción. A partir de este diagnóstico, el IDT elaboró medidas preventivas que incluían tanto actividades universales de educación sobre drogas, como otros esfuerzos centrados en áreas y grupos de alto riesgo. Los jóvenes ubicados en escuelas, centros de salud, centros deportivos y recreativos, eventos culturales masivos, fueron bombardeados con información sobre los efectos negativos del consumo de drogas. Los eventos culturales identificados como áreas eran extremadamente fácil para las personas iniciarse el consumo de drogas. Recibieron especial atención por parte de la Unidad de Prevención del IDT. La unidad consiste en equipos de trabajadores sociales quienes concurren a lugares como bares y discotecas, así como a festivales culturales, conciertos y diversos eventos para jóvenes, mezclándose con ellos para hablar sobre el consumo de drogas. Los equipos de prevención procuran disuadir a quienes ya consumen drogas, dándoles información sobre los posibles efectos de la salud y consecuencias de este hábito en sus vidas. Los equipos también tratan de identificar a los casos de consumo más prolongado y frecuente, y se les induce a buscar tratamiento. El IDT ha optado deliberadamente por estas actividades discretas y localizadas en una de las campañas a gran escala que, según estudios realizados en los Estados Unidos, tiene la capacidad de generar curiosidad en las personas hacia las drogas e inducirlas en una primera experimentación, en lugar de disuadirlas. Las medidas de prevención solo son efectivas cuando son sistemáticas y no acciones que ocurren una única vez, manifestaba un integrante de un equipo de prevención en Portugal. Las acciones episódicas son un desperdicio de tiempo y dinero. Las campañas de extensión comunitaria también comprenden la organización de eventos deportivos dirigidos a los jóvenes, como un paseo en bicicleta bajo el lema "Pedalea, usa solo tu propia energía". La palabra droga no aparece, pero los participantes y espectadores del evento entienden el significado. Este es un intento de llegar a los jóvenes de manera indirecta con un mensaje referido a un estilo de vida positivo y saludable. Se tomó la decisión consciente de no enfocarse en condenar u oponerse agresivamente al consumo de drogas. Como parte de las actividades de prevención, el IDT ha establecido líneas telefónicas especiales para jóvenes y sus padres, y un servicio informativo virtual donde se puede encontrar información y consejos, así como un portal electrónico llamado Tu Alines, que recibe cerca de 3.500 visitas por mes. Las medidas preventivas relacionadas a la demanda de drogas, es decir, consumidores actuales y potenciales, son respaldadas por la policía a través de programas como Escuela Segura, que involucran el patrullaje policial en las cercanías de las escuelas, principalmente las ubicadas en zonas de alto riesgo. En fin, estas medidas es ahuyentar a los traficantes. El programa emplea policías vestidos de civil quienes patrullan a la zona en vehículos sin identificación oficial, portando solamente en la inscripción Escuela Segura. Los consumidores de drogas entrevistados para este estudio indicaron haber recibido los mensajes de prevención y estar al tanto de las diferentes campañas, por ejemplo en escuelas, en la televisión y a través de las promociones o promotores de las calles. Sin embargo, su condición de consumidores de drogas sugiere que para ellos al menos, las campañas no han sido efectivas. En general existe evidencia sólida de que las medidas orientadas a prevenir la iniciación en el consumo de drogas, o por lo menos retardar esa iniciación, ha tenido un relativo éxito. El consumo de drogas entre jóvenes de 15 a 19 años, quizá el grupo demográfico más importante para las políticas sobre drogas, ha decrecido acentuadamente. Las comisiones de disuasión.
Las comisiones para la disuasión del abuso de drogas son la segunda línea de intervención en el estado de Portugal. Cada una de las 18 provincias del país cuenta con una comisión de disuasión confirmada por 3 personas nombradas por los Ministerios de Salud y Justicia. El miembro designado por el Ministerio de Justicia tiene que ser un experto en leyes, mientras que los otros 2 son usualmente un profesional de la salud y un trabajador social. Las comisionistas o las comisiones reciben el apoyo de un equipo de psicólogo, sociólogo y trabajadores sociales. Cuando un consumidor de drogas es abordado por la policía, ésta registra sus datos, confisca la droga ilegal y le notifica que debe comparecerse ante la comisión de disuasión. En ocasiones una persona puede ser considerada o conducida a la estación de policía para verificar su información y llenar cierta información, pero no se le detiene. Si la persona no comparece ante la comisión de disuasión, se le puede aplicar una sanción administrativa en ausencia, como una multa o la revocación de la licencia de conducir, portar armas o imponerle el cumplimiento de servicio comunitario, o prohibirle frecuentar ciertos lugares. En la comisión de disuasión se discuten las motivaciones de la persona intervenida para consumir drogas, su historial de consumo, temas de adicción, antecedentes familiares, estatus laboral. La comisión se propone facilitar una discusión abierta en la cual los miembros del panel tratan que los consumidores de drogas tomen conciencia sobre los riesgos asociados al consumo, incluyendo las consecuencias de una reincidencia en la infracción, así como explicar, recomendar y referir al consumidor a diversas opciones de tratamiento que sea pertinente. Otra reunión ante la comisión de disuasión se pretende producir el mismo efecto traumático de un juicio y evita producir estigmatización social a quienes participan en ella. De hecho, los consumidores de drogas entrevistados para este estudio describieron sentir mucho menos temor a presentarse ante la comisión de aparecer ante un tribunal con el antiguo sistema. Las reuniones tienen lugar en un salón formal donde hay más de una mesa a la cual se sientan los miembros de la comisión y la persona en cuya posesión se encuentran las drogas. La persona puede contar con la presencia de un terapeuta o su abogado. La participación de un abogado es obligatoria si la persona citada es menor de 18 años. Si la persona era mayor de 18 años, la correspondencia relacionada al caso no precisa ser enviada a una dirección particular. Si la persona concurre por primera vez ante la comisión, esta será casi siempre suspendido el procedimiento y no se emite sanción alguna. Si un consumidor ocasional se presenta ante la comisión por segunda vez, será sancionado con una multa de 30 y 40 euros y proporcionalmente más en caso de las futuras reincidencias. Otras sanciones administrativas incluyen trabajo comunitario, reportarse periódicamente ante la comisión, retención de beneficios sociales o 6 semanas de participación en sesiones grupales de prevención a cambio de una exoneración del pago de la multa. Podría aplicarse sanciones similares de alguna manera a aquellos dependientes de drogas en su primera ocasión a presentarse ante la comisión si no se aceptan someterse voluntariamente a tratamiento. Sin embargo, estas personas por lo general no son sancionadas porque la comisión trata de motivarlas a acudir a un tratamiento, no a forzarlas a no hacerlo. Por la ley no se puede aplicar jamás una sanción económica si un consumidor dependiente de drogas, pues se cree que ello daría lugar a nuevos delitos para obtener el dinero con el cual pagar una multa. Para quienes no están dispuestos a inscribirse en el proceso de tratamiento, las comisiones adoptan un enfoque individualizado y flexible para la reducción de daños. Las comisiones tienen la facultad de incrementar progresivamente las sanciones, pero rara vez se recurre a esta atribución, a menos de que se trate de un consumidor recreacional involucrado en el tráfico de pequeñas cantidades de droga, contra quien no existe suficiente evidencia para formular una acusación, o si la persona es intervenida repetidamente cerca de una escuela. Con mayor frecuencia se emite una amonestación escrita a aquellos que no están preparados para ser disuadidos. Pero la comisión también puede ser más creativa y, por ejemplo, extender el periodo de una suspensión cuando surgen infracciones adicionales. Ello ocurre normalmente cuando una persona está recibiendo tratamientos e intervenciones, pero no está lista aún para reducir su consumo. O si le está yendo bien en relación a las drogas duras como la heroína,
pero continuó consumiendo hachís paralelamente. Un miembro del IDT describió que estos enfoques más ligeros aplicados a ciertas personas, explicando que si tenemos frente a nosotros un adicto a la heroína que viene cumpliendo exitosamente su tratamiento pero sigue fumando un poco de hachís, francamente este es el menor de los problemas. El incumplimiento de una sanción administrativa constituye el delito de desobediencia y puede ser referido a un tribunal. Sin embargo, un entrevistado de la Comisión de Disuasión de Lisboa enfatizó que estos casos son muy raros. Si una sanción se cumple o un procedimiento se suspende, el caso no puede ser referido a un tribunal. Una joven consumidora recreacional de drogas, entrevistada para este estudio, afirmaba que concurrir ante la comisión le hizo pensar 2 veces sobre consumo de drogas. No obstante, también dijo que temía más a la reacción de sus padres, si a ellos se le enteraban sobre su consumo, que a las sanciones de la comisión. De hecho, un miembro de la Comisión de Lisboa, entrevistado para este estudio, dijo que la comisión no tiene el poder de forzar a nadie a hacer cosa alguna. Este comisionado no se engañaba a sí mismo, pensando que alguna vez dejaría de consumir drogas después de una charla con el consumo de estas sustancias. Él espera, sin embargo, que la sesión haga que los consumidores de drogas reflexionen sobre este consumo. Una sesión también puede ayudar a consumidores que carecen de información suficiente para tomar conciencia de los riesgos de la salud que puede acarrear el consumo de drogas para quien las consume y para otras personas, y conocer dónde acudir para obtener ayuda médica si la necesitan. El entrevistado también dijo que la comisión trata de asesorar a las personas para desarrollar una relación más saludable con las drogas, en caso de que decidan regularla o continuar usándola. El Registro Central de los Consumidores de Drogas, que es una derivación del trabajo, y la Comisión, muestra las principales razones para el consumo de drogas. El tipo de drogas consumidas en la actualidad, en qué proporciones y en qué regiones. Toda esta información de prevención pertinentes a esta información. El acceso de este registro es permitido solamente al IDT. Teóricamente también podría conocerse o concederse este acceso a los tribunales, pero ellos aún no han sucedido. El Registro Central también brinda datos útiles que ayudan a informar cómo las comisiones de disuasión podrían lidiar con los consumidores de droga como si la persona había sido convocada a comparecer ante la comisión por primera vez o no. Las entrevistas llevadas a cabo son consumidores de drogas para este estudio que sugieren que muchas personas continúan preocupadas por el estigma asociado al consumo de drogas. Los esfuerzos de las comisiones para proteger la confidencialidad de los consumidores son apreciados por estos como una manera de evitar tal estigmatización. En algunos casos que son difíciles de categorizar, por ejemplo, si la policía interviene a alguien en posesión de una cantidad de droga muy superior al monto especificado para 10 días de consumo personal, el caso es referido a un tribunal y la persona es tratada como sospechoso de tráfico de drogas. Pero si la cantidad de drogas es irrelevante o ligeramente superior a aquella que la ley considera como posesión personal de la droga, el tribunal podría remitir el sospechoso a la comisión. Si el juez decide conservar el caso, se le considerará como delito de uso y se aplicarán sanciones similares a las disponibles en las comisiones. De hecho, este es el juez quien decidirá si el sospechoso solamente consumía drogas o no. La comisión puede también referir una persona al tribunal en casos donde los comisionados, ahondado en sus indagaciones, considero que la persona está involucrada en una situación de tráfico de drogas, pero la cantidad excedida está en su poder y está por debajo del límite legal. Existen también casos como los que involucran consumidores traficantes en los cuales los roles son borrosos. El tráfico, aunque sea de poca monta, sigue siendo considerado un delito, por lo cual debe ser tratado en una corte judicial. En este caso se supone que el procedimiento se divide en dos: el tráfico de drogas en el tribunal y el consumo en la comisión. A menudo, sin embargo, tal vez por falta de suficientes evidencias por otras razones, estas personas no solo son referidas a las comisiones y no a los tribunales. En estos casos, sin entrevistados describieron el punto de vista de la comisión, tratamos a la persona como un consumidor normal de drogas, porque sabemos que resuelve el problema de la adicción o eventualmente ya no necesitará ser un traficante. Bien, a continuación vamos a escuchar una canción
también de música de Portugal. Vamos a darle un poquito de inicio a esta canción para que puedan disfrutarla. Feiras francas, festas populares, fazem viver o país. Feiras francas, festas populares, fazem viver o país. A tradição traz pela mão um povo mais feliz. A tradição traz pela mão um povo mais feliz. Viva a festa portuguesa, como ela não é igual. A boa gastronomia, festa e alegria, somos Portugal. Viva a festa portuguesa, como ela não é igual. A boa gastronomia, festa e alegria, somos Portugal. Reducción de riesgos y daños. El Estado también realiza actividades en las calles para reducción de riesgos y daños a través de una unidad que es parte del IDT. Antes que la posesión y el consumo de drogas fueran descriminalizados, el gobierno portugués llevaba a cabo actividades de intervención a una pequeña escala basados en la reducción de riesgos, pero estos esfuerzos entraban en conflicto con la ley y proporcionaban a los consumidores de drogas apoyo de corto plazo. Los primeros centros de apoyo, que eran usados por un pequeño número de personas, se proponían distribuir a los consumidores de drogas información sobre tratamientos. Aunque no era fácil para muchos consumidores acceder a este tratamiento, el gobierno actual también ayudó a establecer el primer albergue nocturno para consumidores de drogas que vivían en las calles. Cuando llegó el nuevo esquema, se puso en marcha en 2001, las actividades para la reducción de riesgos y daños se volvieron sistemáticas. Ahora el IDT financiaba 69 proyectos en todo el país. Y estos en centros que distribuían metadona a consumidores dependientes de heroína y en albergues nocturnos para consumidores de drogas sin hogar. 90% de esos proyectos son implementados por las ONGs financiadas por el Estado, después de ganar un concurso convocado por el IDT. Según su funcionario del IDT, esta solución fue adoptada porque las ONG tienen mayor flexibilidad que las agencias del gobierno y mejor acceso a las personas de la calle. También se encontró que las ONG son mejores que las agencias gubernamentales en establecer una relación de confianza mutua entre los proveedores de servicios y los consumidores de drogas. Aunque el Estado no se propone castigar a quienes consumen drogas, estas personas todavía deben acudir a una comisión de disuasión y o enfrentar una sanción. Por ello, cuando tratan de ayudar a los consumidores de drogas, las agencias gubernamentales pueden despertar desconfianza o duda, o al menos para algunas personas es así. Esta realidad fue verificada durante el trabajo cotidiano de los equipos de espacios de Lisboa, donde se reúnen los consumidores de drogas. Los trabajadores sociales son reconocidos por los consumidores de drogas y gozan de su confianza. Pero en una ocasión, los equipos estuvieron acompañados por un investigador y se percibió una clara desconfianza. Aunque los consumidores aceptaron hablar con el investigador, expresaron a los trabajadores sociales su preocupación de que los investigadores pudieran ser policías vestidos de civil. La función del equipo de trabajo en las calles, una de las actividades más importantes para la reducción de daño, consiste en una visita diaria por los lugares donde los consumidores de drogas se reúnen. Un equipo de 2 o 3 personas, una de las cuales debe contar con información profesional en psicología, distribuye pequeños paquetes a los consumidores de drogas. Los componentes más importantes de estos paquetes son
jeringas y agujas limpias para inyectarse heroína. Los paquetes también consideran artículos de higiene como agua destilada, gasa y condones. Para obtener un nuevo paquete, los consumidores deben devolver las agujas y jeringas usadas, lo cual suele ocurrir. Al promover el intercambio de agujas y jeringas usadas, los paquetes juegan un papel vital adicional en términos de salud pública, y al ayudar a prevenir la propagación del VIH y otras enfermedades de transmisión sanguínea, como la hepatitis C o B, a través de la inyección de drogas. Otras funciones importantes de los trabajadores de las calles incluyen comenzar con los consumidores de drogas sobre su historia de dependencia e informarles sobre la posibilidad de tratamiento, mediar con los centros de tratamiento y ayudarles a obtener la ayuda profesional y psicológica y médica necesaria para enfrentar los problemas provocados por el consumo de drogas. Los usuarios de heroína son también informados sobre los programas de sustitución con metadona, lo cual puede obtenerse gratuitamente en centros especiales. Las unidades móviles se encuentran en distritos donde se reúnen quienes consumen drogas y en lugares donde la gente puede estar más propensa al consumo de las mismas, como por ejemplo eventos juveniles masivos y festivales de música. Los trabajadores de estas unidades también peinan zonas de universidades distribuyendo folletos y los alcoholímetros de un único uso. Los equipos acuden llevando información sobre las consecuencias del consumo de drogas y acerca de las opciones de tratamiento. Las entrevistas realizadas para este informe con trabajadores de la calle y especialistas en política de drogas revelaron que una condición ética que subyace a las actividades de reducción de riesgos y daños en Portugal consiste en que, si un consumidor dependiente a las drogas no puede superar su adicción, el Estado tiene no obstante el deber de ayudarle a salvaguardar y a mejorar su calidad de vida, en lugar de abandonar o marginar a los consumidores de drogas. La sociedad debe tratar de reducir los daños que estos se pueden provocar o pueden incurrir para sí, para quienes los rodean y para los lugares donde viven. A continuación vamos a escuchar por un poquito de la música portuguesa. Tratamiento. Los pacientes dependientes de drogas pueden recibir tratamiento en centros médicos especializados en tratamiento de drogas. Uno de los centros de tratamiento de Lisboa, TAIPAS, brinda cuidados integrales en las diferentes etapas y niveles del tratamiento. TAIPAS cuenta con 3 equipos de psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales, ofreciendo consultas, tratamiento, psicoterapia y programas con metadona. En los casos más graves, la persona puede permanecer en el centro durante 2 semanas, durante los cuales, si se le somete a desintoxicación y un tratamiento inicial que se deberá de mantener, Miguel Vasconcelos, psiquiatra y director adjunto de TAIPAS, señaló que cerca de la mitad de quienes llegan a la clínica en busca de tratamiento continúan con él, mientras la otra mitad lo abandona. Vasconcelos resalta que quienes inicialmente abandonan el tratamiento a menudo regresan después.
Junto a los tratamientos estrictamente médicos, los pacientes de Taipas pueden participar en sesiones de fisioterapia para cobrar conciencia de sus cuerpos y tomar clases de arte y computación. Todos los años se incrementa el número de personas que ingresa a este programa. En Portugal, 5.124 en 2008, 7.019 en 2008 y 7.643 en 2009. En 2010, cerca de 40.000 consumidores dependientes se sometieron al tratamiento, con una cifra récord. No obstante, los entrevistados no consideraron esto porque constituye o signifique un aumento al consumo de drogas, sino más bien que los programas de prevención están llegando cada vez más a consumidores dependientes. Retorno a la vida, en la salud y en la sociedad. El último eslabón de las políticas sobre drogas es la asistencia dada a los consumidores dependientes en cuanto a su reinserción en la sociedad. Los equipos responsables de la reintegración social usualmente cooperan con los centros de tratamiento. Los equipos de reintegración primero preparan un diagnóstico de la condición del paciente y luego, junto con él, diseñan un plan de acción que puede incluir objetivos tales como retornar a la formación universitaria, volver al trabajo o ambos. Los miembros de equipos de reintegración también buscan al paciente a encontrar empleo o asegurarse cómo buscarlo. Manteniendo la confidencialidad del consumidor de drogas, los equipos estimulan la concientización en escuelas, empresas, áreas residenciales donde vive el paciente. El objetivo es superar los prejuicios que generalmente existen contra los consumidores dependientes y sentar las bases para el retorno de los pacientes y la comunidad donde alguna vez vivieron y convivieron juntos. El IDT coopera con las empresas que emplean a distintos consumidores de drogas en tratamiento, usualmente en el sector de los servicios. El IDT puede funcionar un número limitado de pasantías por un periodo de 9 meses, en el cual en ocasiones puede extenderse a un contrato de 2 años. Quienes implementan estas políticas señalan que una de las mayores dificultades para la reintegración de los consumidores o exconsumidores es la falta de vivienda. Muchas personas culminan programas de tratamiento y no tienen a dónde ir, dependiendo de su situación familiar. Estas personas pueden acceder al beneficio de vivir en un apartamento propiedad del IDT durante el periodo de 6 a 12 meses. Los apartadores o los inquilinos del IDT son por lo general compartidos con otras personas en tratamiento. Durante este tiempo, las personas que regresan a la sociedad tienen como objetivo buscar un empleo que les permita alquilar un apartamento con su propio dinero. Costos. El presupuesto anual del IDT en 2010 fue de 75 millones de euros, aunque esta no es la cantidad total gastada en las políticas sobre drogas en Portugal. Otros ministerios como el Ministerio del Interior, Policía, Justicia y Educación proporcionan asimismo algunos recursos, pero es difícil proporcionar un monto estipulado más que preciso. El costo total de esta política es el presupuesto anual del IDT y más los costos adicionales proporcionados por otros ministerios. Bien, vamos a escuchar otro pedacito de una canción portuguesa. La actitud de la policía.
Inicialmente las fuerzas policiales tuvieron una actitud negativa hacia las nuevas políticas y hacia la descriminalización de la tenencia y el consumo de drogas. Existe para ello una serie de razones. En primer lugar, muchos policías, especialmente aquellos de generaciones anteriores y quienes trabajaban en el terreno, consideraban las drogas como algo nocivo. Estaban menos dispuestos a aceptar el considerable cambio de perspectiva filosófica que se requería para aceptar las nuevas políticas sobre drogas, en comparación a otros policías menos endurecidos por el enfrentamiento diario con el consumo problemático de drogas. En segundo lugar, muchos policías preveían una pérdida de informantes potencialmente valiosos. Antes del 2001, las personas detenidas por posesión de droga eran por lo general interrogadas y cuestionadas sobre sus proveedores. Sin embargo, bajo el régimen de descriminalización y sensación penal alguna a la cual puede recurrir para amenazar a los consumidores de drogas, a la policía le preocupaba no contar con mayor poder de negociación para forzar a delatar a sus proveedores. Sin embargo, según un policía veterano, tal inquietud era engañosa, pues en la práctica los consumidores arrestados nunca habían sido una fuente clave de información sobre traficantes de drogas. Ocasionalmente, gracias a la información proporcionada por los consumidores de drogas, se había podido establecer dónde se almacenaban las drogas o seguir la pista de una red de narcotraficantes. Pero ello no era común ni particularmente importante para abordar el tráfico de drogas a gran escala. Ciertamente, en retrospectiva, los policías ya no expresaban esta inquietud. En tercer lugar, muchos policías estaban preocupados por el impacto de las nuevas políticas sobre sus recursos financieros y humanos, como se había dicho anteriormente. Del 2001 se había producido una descriminalización de facto, en la medida en que la policía detenía a los consumidores solo para obtener información sobre sus proveedores y rara vez los enviaba a los tribunales. En consecuencia, cuando se propusieron las políticas, algunos policías se preguntaron cómo hallarían los recursos o el tiempo para procesar todos los trámites que cada vez que se detuviera a alguien en posesión de drogas, y que ello los distraería de otras áreas más importantes o a otras tareas. Ciertamente, las últimas cifras muestran que estos miedos no solo se materializaron por el número de personas referidas a EVA a las comisiones, fue superior a aquellas que fueron enviadas a los tribunales antes del 2001. Sin duda, actualmente los resultados de la descriminalización son catalogados como positivos por las fuerzas policiales. Actualmente, en vez de perseguir a los consumidores de drogas perdiendo dinero y tiempo deteniéndolos e interrogándolos, tomando sus huellas digitales y las fotos, la policía tiene la libertad de enfocarse en combatir el crimen organizado y el tráfico de drogas. Los datos más recientes muestran que la policía está haciendo menos arrestos pero incautando una mayor cantidad de drogas. Particularmente ha habido un encuentro o un incremento en la cooperación internacional desde la introducción de la nueva política en el 2001, lo cual ha sido tremendamente útil ya que Portugal es una de las puertas de la droga a Europa y a través de la cual se importa hachís de Marruecos y cocaína de Colombia, Bolivia, Brasil y Venezuela. Esta conclusión parece que la policía, como la sociedad, se ha percatado que las fuerzas policiales tienen tareas más importantes y difíciles que detener a consumidores de drogas. En vez de ello, su principal objetivo debería ser interceptar grandes cargamentos de drogas, así como para descubrir redes internacionales de tráfico ilícito, y de hecho, el nuevo enfoque de las políticas sobre drogas los que les ha permitido tal cosa. Ventajas e inconvenientes. Una de las consecuencias o coincidencias de la descriminalización de la droga ha sido la caída de la tasa de delitos ordinarios relacionados al consumo de drogas, especialmente de robos menores, por parte de los consumidores de drogas para obtener dinero para la próxima dosis. Tal vez, como lo señaló uno de los funcionarios del IDT, los consumidores dependientes que sienten los efectos de la abstinencia no tienen que robar porque pueden acudir a un centro donde recibirán tratamiento con prescripción médica. De hecho, el efecto de la disponibilidad de tratamiento con metadona sobre la tasa de crecimientos de crímenes ha sido muy bien documentada por otros países y concuerdan con la experiencia portuguesa. Asimismo, de acuerdo a los entrevistados, la apertura y la visibilidad del consumo de drogas en áreas urbanas, una de las principales causas de la preocupación social sobre el problema de las drogas, en las décadas de los 80 y 1990, impulsaron los cambios sobre el problema de las drogas en las décadas de 1980,
donde disminuyeron particularmente desde el 2001. Por supuesto, el consumo de drogas es aún más visible en algunos lugares, como en Lisboa, pero incluso este consumo abierto se encuentra controlado y monitoreado por grupos de promotores de la calle, pagados por el Estado, y quienes circulan cada día más por eso suministrando equipos para la reducción de daño que incluyen el intercambio de agujas. Otra consecuencia extremadamente positiva que difícilmente puede ser considerada como una mera coincidencia. Según los entrevistados, en la disminución del porcentaje de consumidores de drogas, principalmente heroína, entre quienes viven con VIH en Portugal, en el año 2000 habían 2.758 muertos en caso de las personas viviendo con VIH, el cual es 1.430 consumían drogas, 52%. En el año 2008, el número total de nuevos casos de diagnósticos fue de 1.774, de los cuales correspondían a consumidores de drogas un 20%. Esta tendencia continuó en el 2009, aunque los datos de ese año deben ser actualizados. Hasta marzo del 2010, el número local de nuevos casos habían sido diagnosticados llega a 1.107, de los cuales 164 constituyen o corresponden a consumidores de drogas. Sin embargo, una señal alarmante, planeada por el João Goulão, presidente de la IDT, es el aumento de número de muertes como resultado indirecto del consumo de drogas. Según criterio del OEDT, en el año 2000 hubo grandes muertes relacionadas o 27 muertes relacionadas a las drogas, lo que representa un incremento con respecto al año pasado, cuando hubo solamente 10 casos de este tipo. Las cifras relacionadas con el año 2009 fueron las más altas desde el 2001, pero menores que las de 2002. Bien, a continuación vamos a escuchar otro pedacito de una canción de Portugal. Espero les guste. Una señal alarmante planteada por João Goulão, presidente del IDT, en el aumento del número de muertes como resultado directo e indirecto del consumo de drogas. Según criterios de la ODT, en el año 2009 hubo 27 casos de muertes relacionadas a las drogas, lo que representa un incremento con respecto al año previo, cuando solamente había habido 20 casos de este tipo. Las cifras registradas en el año 2009 fueron las más altas desde el 2003, pero menores que en el 2002. João Goulão y otros entrevistados sostienen que también estas muertes no están necesariamente relacionadas al uso de las drogas, sino que incluyen a personas que anteriormente habían consumido drogas. El problema, afirman ellos, es que dos entidades, el Registro Especial del Instituto Nacional de Medicina Forense y el Registro de Mortalidad General del Instituto Nacional de Estadística, reportan la misma información utilizando diferentes criterios. Por ejemplo, si una persona muere en un accidente automovilístico y el médico forense encuentra cannabis en su sistema al examinar el cuerpo, aun si la persona no ha fumado marihuana durante 2 semanas y no existe evidencia que sugiera que la causa del accidente fue que esta persona estaba bajo el efecto de las drogas, el Instituto Nacional de Medicina Forense calificaría esta muerte como relacionada al consumo de drogas, mientras que en el Instituto Nacional de Estadística no lo haría. Enrique Barrios, coordinador de VIH y SIDA del Ministerio de Salud de Portugal, tiene una perspectiva más pesimista y no descarta que las sobredosis puedan ser responsables,
al menos en parte de esta tendencia. Sin embargo, otro entrevistado, Nuno Capaz, ofrece la siguiente perspectiva sociológica, como la ha habido en un incremento en los datos proporcionados de ambos institutos, así como un considerable incremento en las pruebas de drogas practicadas por médicos forenses en general. Para efectos de la comparación año a año, las muertes relacionadas a drogas deberían considerarse en términos del porcentaje promedio de todas las mujeres y las muertes relacionadas a drogas, considerándose en términos del porcentaje promedio de todas las personas examinadas, y no como un número absoluto. Haciendo tal ejercicio, Capaz señala que el incremento se debe al mayor número de pruebas y nada más siniestro. Igualmente, dice que las tasas más altas de transmisión de VIH que ostenta Portugal comparadas a otros países de Europa en años recientes pueden atribuirse al incremento de uso de programas de pruebas. Las políticas tienen una desventaja que es común en casi todos los esfuerzos por controlar las drogas. Ellas ejercen un impacto desigual sobre los jóvenes y los padres. Las personas referidas a las comisiones corresponden a sectores que no pueden consumir drogas con sus casas, como los jóvenes o aquellos que están en la mira de la policía. Usualmente gente pobre que vive en barrios problemáticos. A modo de ejemplo, la siguiente tabla muestra la distribución etaria de personas que recientemente acudieron a la comisión de disuasión. Más o menos en un rango de 16 a 19 años, tenemos un porcentaje de 10.99%. En el rango de 20 a 24 tenemos un 31%. El 25 a 29 años es del 21%. De 30 a 34 años es del 14.61%. 35 a 39 es el 9.72%. Las personas de 40 a 44 años solamente tienen un 5.79%. 45-49 3.43% y 50-54 1.76%. Así que es de destacarse que más del 50% de quienes se presentaron ante la comisión eran menores de 29 años. No obstante, los entrevistados consideraron que esta no era un problema inherente a las políticas sobre drogas en Portugal. Por el contrario, la juventud de quienes comparecen ante la comisión fue resultado de prácticas policiales y el hecho de que la mayoría de los consumidores de drogas son jóvenes. Un indicio positivo de estas estadísticas es que las policías, así como las políticas sobre drogas, realizan un gran esfuerzo para llegar a los jóvenes, que son un grupo demográfico fundamental en este tema. Otra desventaja principal de la política es el mayor peso de los casos ante las comisiones que corresponden únicamente a consumo de cannabis. Por ejemplo, en los últimos 2 años y medio, el 73,9% de los casos referidos ante la Comisión de Disuasión en Lisboa correspondían al consumo de cannabis, hachís o marihuana. Ello suscita dudas respecto a si la acción policial y los esfuerzos de las comisiones o proporciones y efectos en términos de costos, aunque los entrevistados consideraban que es preferible que las comisiones y no los tribunales manejen las cosas relacionadas a cannabis. Un entrevistado señaló que las comisiones eran un buen punto intermedio. Por otro lado, actualmente unas personas están siendo referidas a las comisiones por consumo de drogas que antes de 2001, lo que parecía mitigar el beneficio del abordaje menos severo de estas comisiones. Bien, a continuación vamos a escuchar otro pedacito de música portuguesa, otra historia de la mejor música portuguesa.
El consumo de drogas y las políticas actuales. Para evaluar las actividades o las actuales políticas sobre drogas en Portugal, resulta crucial dar seguimiento a la prevalencia del consumo de drogas desde el 2001. De acuerdo a un estudio relacionado en 2001, en Portugal el 7.8% de la población había probado una droga ilícita al menos una vez en su vida, mientras que un estudio conducido en 2007, el más reciente, indica que este número se ha incrementado a un 12%. Cuando se realizó el estudio en 2001, este arrojó que los portugueses mayores en general no habían consumido drogas, con un porcentaje de experimentadores cercano a cero entre las personas mayores de 55 años. Las drogas estaban principalmente consumidas por gente joven. En el año de 2007 el estudio incluyó una nueva generación que no había sido encuestada en el 2001. Por este motivo parecía que el consumo de drogas se había incrementado agudamente. Es posible que cada estudio posterior, dentro de 5, 10 o 20 años, independientemente de las políticas, muestre un incremento significativo similar en el consumo de la medida en que los jóvenes que hayan probado alguna droga al menos una vez ingresan al estudio y responden sí a la pregunta sobre consumo de drogas. Para ellos, para entender lo ocurrido respecto al consumo de drogas desde el 2001, en términos reales es importante analizar los diferentes grupos etarios y apreciar cómo ha cambiado el consumo de drogas al interior de estos grupos. El consumo de drogas, especialmente de cocaína, se ha incrementado en todos los grupos etarios, pero existe una excepción y tiene una significación especial. Según el análisis del grupo poblacional 15-24 años entre 2001 y 2007, ha aumentado el consumo de drogas en un 12,4% a 15,4%, con un sustancial incremento en el grupo de 20-24 años. Sin embargo, el nivel de consumo de drogas en el grupo más sensible, que es el de 15-19 años, ha bajado del 10,8% a solamente 8,6%. Este resultado da esperanza a las medidas y especialistas portugueses, en tanto a que la adolescencia tardía entre los 15 y los 19 años es determinante respecto a si una persona consumidora de drogas en el futuro o no. Adicionalmente, estudios relacionados con dos grupos de estudiantes de la escuela 13, 15 y 16, 18 años han mostrado también que el consumo de drogas decreció después del 2001. A partir de otro estudio descubrimos que también los estudiantes de las escuelas consideran que es fácil conseguir drogas, pero al mismo tiempo muchos de ellos opinan que el consumo de estas sustancias es una decisión de alto riesgo. Un resultado probable de las campañas de información y educación, muchos estudiantes en escuelas también creen que es difícil dejar de consumir drogas periódicamente, aun si se trata solo de cannabis, el cual es considerado como una droga suave. Igualmente, las bajas tasas de reincidencia pueden considerarse un éxito, lo que sugiere que el enfoque demasiado sistemático funciona. Específicamente, las personas que comparecieron ante la Comisión de Disuasión de Lisboa en los últimos 2 años y medio, solo 395 de 4.981, o apenas el 7,9% eran reincidentes. Otro fenómeno político en Portugal de tipo positivo es el hecho de que el consumo de heroína, la droga más problemática, no se ha incrementado, permaneciendo más o menos a nivel que se presentaba cuando se introdujeron las nuevas políticas. En efecto, los funcionarios del IDT manifiestan que el consumo de heroína se encuentra bajo control, lo que significa que no hay una nueva epidemia y que el consumo o el número de consumidores no se ha incrementado. Es incierto saber en qué grado está esta nueva tendencia puede atribuirse a las reformas de las políticas, ya que a lo largo de Europa Occidental en general la demanda de heroína se ha estabilizado o decrecido inicialmente desde el 2001. Sin embargo, ciertamente se puede afirmar que no se ha materializado el terrible incremento de la prevalencia de consumos de drogas anunciados por los detractores de las reformas. Por otro lado, los consumidores de heroína en Lisboa informan que por la oferta de heroína es mucho menor que la demanda, lo que podría sugerir que las operaciones policiales han sido efectivas y que más aún la prevención y la disuasión. El resultado de cualquier manera es positivo. Un logro incuestionable es el cambio en la forma en la que la heroína es utilizada. Actualmente más frecuencia la heroína se consume fumándola que inyectándola. Esto ha contribuido a un efecto colateral positivo, la disminución del porcentaje de consumidores de droga VIH positivos, y este éxito puede atribuirse a las políticas de prevención, reducción de daño y sobre todo a la información sobre el riesgo de inyectarse heroína, así como el aumento
de los programas de intercambio en agujas y jeringas. Las políticas portuguesas sobre drogas en la Unión Europea y en el contexto internacional más amplio. Un funcionario de la OEDT entrevistado para este estudio señalaba que en muchos países de la EU, Unión Europea, como Austria, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos y España, están en aumento la tendencia hacia la despenalización e incluso hacia la descriminalización. Sin embargo, solamente Portugal y en el año 2010 la República Checa han cambiado de manera sistemática su forma o su enfoque hacia el consumo de drogas. Es decir, mediante la revisión de toda la legislación política y prácticas pertinentes, en cambio, otros países han hecho menos ajustes. Las políticas para reducción de daño también están ganando adeptos, tal como lo señala un documento de la OEDT. Históricamente el tema de la reducción de daños ha sido más controvertido. Ello está cambiando y la reducción de daño como parte de un paquete integral de medidas para disminución de la demanda parece haberse convertido ahora en un componente más explícito del enfoque europeo. Ello se hace evidente que el hecho de que virtualmente en todos los Estados miembros de la Unión Europea estén presentes tanto el tratamiento con prescripción de opiáceos como los programas de intercambio de jeringas y agujas. Del mismo modo, en su trabajo de descriminalización de las drogas en Portugal, Greenwald señala que en 10 años la disponibilidad de las medidas para reducción de daño como el tratamiento con prescripción de opiáceos se ha multiplicado por 10 en toda la Unión Europea. Muchas personas entrevistadas se refieren a ejemplos de políticas represivas en otros países como los Estados Unidos, donde la disponibilidad en el consumo de drogas aumenta y se reducen independientemente de la represión y castigos sistemáticos del gobierno. Argumentan que la descriminalización del consumo de drogas no reduce la disponibilidad de estas sustancias. Esta aseveración se ve respaldada por la experiencia de Portugal, donde la descriminalización no ha dado lugar a una mayor disponibilidad de drogas. En cuanto al consumo, este parece que sí se ha incrementado para ciertas drogas en algunos grupos etarios en Portugal. Se ha producido un aumento comparable en países donde el consumo de drogas está criminalizado. De hecho, puede afirmarse que no se ha producido en toda Europa una tendencia a un ligero incremento del consumo de ciertas drogas, cocaína, anfetaminas y éxtasis, a como podría ser una estabilización o disminución del consumo de cannabis. Con excepción del relativamente elevado consumo problemático de heroína, Portugal ostenta los límites más bajos o niveles más bajos de consumo de drogas en la Unión Europea. En cuanto al consumo de cannabis se refiere, Portugal figura después de Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, España, Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, España y Suecia. Según un estudio que comprende los años 2001-2005, en el caso del consumo de cocaína, Portugal se encuentra solo un poco delante de Grecia, Lituania y Luxemburgo, Polonia y Rumania. Otros países de la Unión Europea tienen un consumo mayor o mucho más elevado de esta droga. Esta tendencia no ha decrecido en los últimos años secuentes, tal como demuestran los estudios publicados por la OEDT. Su boletín de estadístico de 2010 muestra que solo 8 de los 28 países europeos estudiados presentan un consumo menor de cannabis que Portugal, 10 a 27 países estudiados tienen menor consumo de cocaína, 4 de 27 consumen menos anfetaminas, 4 de 47 y 4 de 27 consumen menos éxtasis y 5 de 23 consumen menos LSD.
Finalmente, el éxito del modelo portugués ha sido reconocido a nivel internacional, inicialmente la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y otros actores como los Estados Unidos. Por ejemplo, plantearon que al adoptar sus políticas de descriminalización, Portugal violaba las convenciones sobre drogas de la ONU. Sin embargo, los defensores de las reformas de Portugal sostuvieron que las políticas cumplían con los compromisos internacionales asumidos. Impresionados por los resultados obtenidos, los organismos que monitorean las políticas públicas en Portugal han reconsiderado sus posturas y han elogiado el segmento que representa. Una serie de delegaciones, tanto oficiales como no oficiales, como Brasil, Francia y Estados Unidos, han visitado Portugal a fin de evaluar el modelo con vistas a replicarlo en otras jurisdicciones. Pues bien, como conclusiones, tras 10 años de descriminalización en el tema de las drogas, ha dejado de ser motivo de controversia en Portugal, aunque algunas voces solitarias aún continúan criticando esta iniciativa para sus fines políticos. Sus argumentos tienen poco arraigo entre el público en general o en la legislatura, aun cuando actualmente el IDT podría enfrentar recortes presupuestarios, ello es únicamente consecuencia de la crisis económica general y no un reflejo del apoyo que generan estas políticas públicas. Las evidencias de la última década han sido acallado e incluso a la más férrea posición. Los temores no se han materializado. Portugal no se ha convertido ni por asomo en el destino para el turismo de drogas y la descriminalización no ha causado un dramático incremento en el consumo. João Goulart, presidente del IDT y principal defensor de las políticas sobre drogas en Portugal, cree que uno de los mayores logros de estas políticas es de hecho la disminución del consumo entre el grupo etario de más alto riesgo, de 15 a 19 años. Aunque ello no es una prueba directa de la efectividad de las políticas portuguesas, ciertamente se trata de una coincidencia promisoria. Así como los obtienes con satisfacción los gestores de políticas de una coincidencia promisoria, el gobierno puede ser elogiado tanto por su paciencia como por su determinación. Rechazó opciones de políticas de emergencia cuando inicialmente, según el problema de las drogas, en favor de un estudio a profundidad sobre qué estrategia efectiva adoptar, articuló la filosofía de la estrategia para que el país pudiera entender el enfoque, pero a la vez lo impulsó firmemente. A pesar de la oposición, creó la infraestructura necesaria e hizo las inversiones requeridas para permitir la implementación de las nuevas políticas, y finalmente tuvo la paciencia para dejar que transcurriesen los años de modo que el impacto de las políticas fuese efectivamente monitoreado y se desarrollara en una base de evidencias. Es vital comprender cabalmente el fenómeno de las políticas sobre drogas en Portugal. La descriminalización no es considerada como una solución mágica. A fin de reducir el consumo de drogas, las resoluciones a nivel de la legislación pueden estar concluidas y a nivel de legislación estar respaldadas por políticas integrales que apoyen a los consumidores de drogas a reducir su riesgo y someterse a tratamiento o reintegrarse a la sociedad. Y a esto de una forma saludable. Los gobiernos alrededor del mundo pueden aprender mucho de la experiencia en Portugal. El informe de la Comisión Global de Política sobre Portugal señala a Portugal como la demostración de que la descriminalización no ocasiona incrementos significativos del consumo y abuso de la droga. Exhorta a los gobiernos a reemplazar descriminalización y castigo a los consumidores de drogas con el ofrecimiento de servicios de salud y tratamientos para quien los requieran. Una edición especial, revista médica británica de Lancet, también presentó a Portugal como prueba de un enfoque humanitario y pragmático. ¿Puede lograr una disminución en las infecciones de cuánto quieres? Quienes quizá la lección más importante de las políticas de descriminalización en Portugal es la demostración de que existen maneras para superar la falta de voluntad entre las élites de política y la sociedad atemorizada por la propaganda alarmista de la guerra contra las drogas. Y al hacerlo, formular constructivamente políticas racionales humanitarias sobre drogas. Bueno, pues hemos terminado la lectura de Artur Domoslavski. A mí se me hizo muy interesante, tal vez por momentos pudiera parecer difícil de comprender, porque el tema de políticas públicas no siempre es sencillo,
Pero bueno, les agradecemos muchísimo su presencia, les agradecemos que hayan escuchado y aguantado toda la hora que duró más o menos nuestro programa. Espero que les hayan gustado por ahí las canciones que estuvimos presentando y pues no me queda nada más que saludar a toda la gente que participa con Estudiantes por una política sensata de drogas, tanto de México como política de drogas Latinoamérica. Nosotros somos la asociación del capítulo Aguascalientes de EPCD. También saludamos a la asociación SSDP. Y por otro lado, pues nos gustaría que siguieran acompañándonos con otros podcasts, sobre todo ahora que vayamos a la Conferencia Anual de Reducción de Riesgos y Daño. Sería muy agradable que pudieran de alguna manera seguir el trabajo que se está realizando allá. Y finalmente quisiera agradecer al licenciado Néstor Salvador Lara Carrión por su ayuda, por dejarnos participar, y ahora sí que con esto nos despedimos y les agradezco mucho su presencia, les mando un abrazo grande y hasta pronto.